Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital los temas de interés nacional en los debates de la franja de opinión. Y hoy estamos evaluando el gobierno del presidente Santos. César tenía muchas ganas de hablar sobre los temas económicos y sociales. Mire, Camilo acaba de hacer una descripción muy buena de sectores económicos específicos que están siendo golpeados. Y yo comparto un poco que el tema de clase media con la reforma tributaria se vieron afectados. Pero eso me hizo recordar una expresión económica que se llama la tragedia de los comunes. ¿En qué consiste la tragedia de comunes? Cuando se toma una medida que le ayuda a controlar la inflación, que tiene superávit fiscal, bajan los índices macros, nadie sale a defender eso. Pero esas medidas que benefician a todo el mundo sí afectan unos intereses particulares. Y los intereses particulares son los que reaccionan más rápidamente a protestar por las medidas. Porque en el corto plazo la gente no apoya las medidas que los benefician a todos, que es lo que se llama la tragedia de los comunes. Lo que acaba de escribir Camilo tiene toda la razón. Hay sectores muy específicos, por ejemplo, que en términos de globalización están en el corto plazo siendo afectados negativamente, pero ojo, aquí hay gente que se está beneficiando por la globalización y ninguno de ellos está saliendo a decir, oiga, ni van a salir a defender eso. Por ejemplo, le voy a decir, los colombianos que hoy tienen cerca de 5 millones de motos, que hace 6 años costaban 3 y 4 veces lo que hoy están costando, o una serie de aparatos que han podido ser importados, por ejemplo, como portátiles y tablets, que hace 6 años eran imposibles para la clase media colombiana y hoy la clase media colombiana está pudiendo comprarlos. Entonces, digamos, hay unos beneficios. De motos. No, hay unos pero también de tecnología. Un poco lo que le quiero decir es, hay unos beneficios que tiene la sociedad colombiana, como por ejemplo, tener la tasa de inflación más baja en 57 años. Ese es un beneficio del común, pero nadie sale a defenderlo. Por primera vez, una cosa que me ha llamado aquí, digamos, la atención es que el empleo formal se puso en un dígito, pero la precariedad del empleo es muy grande y la informalidad es muy extensa, y un propósito que incluso se acordó con el TLC de Estados Unidos y era abolir las cooperativas de trabajo asociado, que a mí siempre me sorprendió que no fuera una bandera dura del sindicalismo para que se cumpliera ese propósito, que era formalizar 1.500.000 empleos. Y hubiera sido una cosa de acuerdo con la Comunidad Europea, no que ha sido los grandes avances. Lo duro es la precarización del empleo. Miren, yo creo que acá la tendencia sin duda es de disminución, y digamos, yo creo que eso es para resaltar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hacemos para que esas cifras macro se traduzcan en bienestar social? Yo creo que Colombia tiene un reto sustancial en el mediano plazo, que es el costo país. Que es, aunque la economía va bien y va pujante y va avanzando, Colombia se volvió costoso. Entonces, el incremento de ingresos que tiene a lo mejor la familia común en Colombia no lo está traduciendo tan claramente en bienestar. En Colombia, el transporte es caro, los servicios públicos son caros. En Colombia, esto me lo contó el presidente, un expresidente de una grande superficie, es más costoso hacer mercado en Bogotá que en Miami. En Colombia, llevar un container de Buenaventura a Bogotá cuesta por kilómetro 4 veces más que de Rotterdam a Frankfurt. Hoy, Bogotá, como ciudad, especialmente por el costo de la finca raíz, es más costosa no solo que Lima, que Santiago, que Ciudad de Panamá, sino también que Madrid. O que Berlín. Entonces, una cosa que el país tiene que afrontar no es menos reformas, es más reformas, una agenda más reformista frente a lo que tiene en materia de ley 142 de servicios públicos, en lo que tiene frente a su mercado laboral, en lo que tiene frente a la manera como se estructuran los POTS, porque el gran temor es que las cifras económicas de prosperidad son claramente superiores. El aumento de ingresos claramente está en cada familia. La pregunta es, ¿esas cifras están traducidas en bienestar social? No tanto como debería. ¿Por qué? Porque Colombia se volvió costoso. Las reformas económicas de esta década para sacar a tantos colombianos de la pobreza tienen que hacer disminución del costo país. Hablemos de la oposición, León. Sí, ese es un tema que casi nunca se evaluar la oposición en los 3 años. Y yo tengo una inquietud muy grande por las últimas encuestas. No sé si estoy haciendo una lectura muy sesgada de esas encuestas, pero lo que yo he visto es que los resultados en las encuestas de la oposición tan dura que ha hecho la derecha uribista no son tan grandes, esos resultados son precarios. Sus candidatos no aparecen incluso aparecen derrotados por los candidatos de izquierda en las últimas encuestas. Y no sé qué tan eficaz sea en términos electorales. Hablo en términos electorales. El presidente Uribe sigue manteniendo una alta popularidad.
es cierto, él, pero no sé electoralmente si eso va a ser, hasta ahora no se refleja como beneficio de este sector que ha hecho tan dura la oposición. ¿Cómo se evalúa la oposición? Las oposiciones. Las oposiciones. Porque son dos muy diferentes. Y hay una oposición de izquierdas que también ha tenido mucho protagonismo en el último tiempo con la protesta social, que ha tenido protagonismo en últimos tiempos con unos debates interesantes, y ahí hay temas de corrupción o de malos manejos. El tema del embajador de Colombia en Estados Unidos fue un hecho duro por su participación. El tema es que él hizo siendo privado. Siendo privado. O sea, por eso es que digo que no hay un gran escándalo de corrupción atribuible a la gestión de funcionarios públicos. Entonces vamos a analizar un poco la oposición. Empecemos con Camilo, a ver cómo analiza. ¿Por cuál de las dos? Opositor de la mesa. Las oposiciones. Bueno, yo creo que de los malos gobiernos y de peores oposiciones el país tiene que sacudirse. Es decir, lo nuestro puede ser visto desde una oposición alternativa, muy nueva en este país. Ser el senador más joven del país implica la representación de unas nuevas ciudadanías, de defensa de lo público como Internet para todos y para todas, digamos, temas que no caben dentro de esa agenda tradicional de izquierda y derecha. Nosotros somos más de vanguardia, estamos al frente y no en esos laterales de izquierda y derecha. Después de clarificar desde dónde hablamos, yo sí creo que es muy necesario recuperar lo que la clase política tradicional hizo perder en el país, la confianza de los colombianos y colombianas. Y una oposición tendrá que ser contra una clase política tradicional tanto de derecha como de izquierda. A mi juicio hay que sacudir al país de esos paradigmas que no le han hecho bien. Y creo que allí puede haber un resultado positivo en materia electoral, que es el fondo de su pregunta. Yo sí creo que la propuesta a Colombia debe ser optimista, la propuesta a Colombia debe ser de vanguardia, debe ser por encontrar unos puntos de acuerdo más que unos puntos de distanciamiento. Yo creería que la oposición hoy, que se ha hecho desde los sectores alternativos, si se me permite la expresión más que de izquierda, es una oposición válida, importante, que tiene una característica, la del control político, de la que carece, a mi juicio, la otra, que es simplemente de una disputa hegemónica de quienes van a quedarse con el poder en Colombia. Las oposiciones. Lo que dice Camilo es muy importante y ese debe ser el objetivo. ¿Pasó en la realidad en Colombia? No sé, digamos, si empezamos con la oposición de derecha, llamémosla, ¿sí? La oposición de derecha es, digamos, interesante desde el punto de vista que no es una oposición del Congreso. La oposición de derecha, aparte de Juan Carlos Vélez, digamos, esas personas que juraron... Miguel Gómez. Miguel Gómez, más o menos, pero esas personas que juraron amor eterno a Uribe en el cuatrienio anterior y que eran congresistas que se esperaba que mantuvieran esa línea, la gran mayoría de ellos no lo hicieron. Fue Juan Carlos Vélez la única voz en defensa de Uribe en el Congreso. Hay unas simpatías, pero no ejerciendo el control político, digamos, se quedaron en la coalición. La oposición de derecha es una oposición que ha liderado Álvaro Uribe, que recientemente algunos candidatos a la presidencia de la República vienen lanzando dardos, pero lo hacen de manera, digamos, pues muy opacada por Uribe, porque Uribe habla, Uribe trina y se chupa el oxígeno del recinto. Eso es la oposición de derecha. La oposición de izquierda es un poquito diferente, primero porque es una oposición de Congreso, ¿sí? Digamos, yo no veo haciendo a Clara López duras denuncias contra el presidente Santos o a Navarro en ese sentido. Es más, los debates que lidera Camilo, que lidera especialmente el senador Robledo, o que lidera Alexander López, eso es, o que así Iván Cepeda, es una oposición de Congreso, que no votan leyes, que atacan y hacen proposiciones. Esa oposición que es una oposición es diferente, clásica, porque es una oposición clásica, es una oposición diferente, pero digamos, ambas tienen un reto muy grande, que es las figuras presidenciales que podrían llegar a salir no están teniendo la exposición y no están en el debate constante público. Han sido eficaces contra el presidente Santos. Colombia tiene una cultura de oposición. Yo no creo que Colombia tiene una cultura de oposición. No está acostumbrado a eso. No la tiene. De oposición en deuda. Colombia creo que ese es el punto, pero... ¿Y si ha funcionado? ¿Hemos tenido mejor gobierno gracias a este tipo de oposición? No sé, la verdad no lo creo. Yo nos pidió que calificáramos la oposición, perdón, César. Y yo quiero calificarla, porque la oposición me parece que es una oposición mezquina. La oposición de derecha, la oposición de izquierda.
¿Por qué es mezquina? Porque repite una tradición de este eterno Frente Nacional del país que todavía no hemos salido, en que aquí no hay ningún partido político que asuma posiciones históricas, coherentes, en defensa de los intereses que sean, sino son partidos políticos que van al vaivén de lo que le dé cada gobierno. Partido Liberal que representa Las el víctimas, senador Simón ley de Gaviria. víctimas, reparación de tierras, ley de primer Un empleo. país que es un partido que se puede acomodar a tesis de derecha extrema y se acomoda a tesis de centro izquierda sin ningún problema, sin ponerse colorados. La izquierda, de donde está el senador también Camilo Romero, que tiene efectivamente ejercido oposición, se han dedicado a darle validez a la frase histórica de que la izquierda unida jamás será izquierda, y están encerrados en las peleas intestinas del pueblo democrático, de los progresistas, en otra actitud mezquina, es defender los boticos de siempre de la izquierda sin ser capaces de un proyecto verdadero de país. Pero León, y en eso sacudo un estamos, poquito y en porque eso ahí no me siento interpretado. Es decir, pero nosotros lanzamos déjeme, una yo hago propuesta de una- país hago que una- fue lo de la revocatoria del Congreso. Nosotros hacemos una llamada de una nueva ciudadanía que implica integrarnos con el país nacional. Nosotros a lo que hemos hecho es un llamado a construir el país nacional para derrotar el país político. Y eso sin yo creo duda que es sí. sacudirse las mezquindades. Eso yo el concedo, discurso pero lo que- antipolítico es eterno en la historia de sí, Colombia. lo que yo he Pero dicho que es que Hacer discurso antipolítico es A muy ver, León, político. pone usted un poquito Hay- de hay- esto, porque hay si no, proyectos- aquí todos hablamos. hay proyectos Es que personales y valeros. discurso Alfonso, antipolítico, todos son malos. Yo le digo, lo que pasa es que en Colombia sufrimos una anomalía. La anomalía es que nosotros tenemos un esquema político que se desenvuelve en medio de un conflicto interno y eso nos lleva siempre a creer que el que no está de acuerdo conmigo se convierte en mi enemigo. Y eso es terrible. Yo creo, y aquí Alfonso tengo una discrepancia, aquí hay partidos como el Pueblo Democrático, que yo no milito en el Pueblo Democrático, pero yo sí creo que el Pueblo Democrático desde su nacimiento lleva haciendo oposición y lleva haciendo una cosa coherente en varios temas. Yo valoro el papel del senador Robledo, pues los debates que le ha hecho, que hizo al ex embajador Urrutia, me parece que son cosas valiosas. Obviamente hablar mal siempre es más fácil, pero reconocer las buenas cosas que se han hecho es más difícil. Pero yo sí creo que tenemos que entender que en Colombia tenemos una anomalía, la anomalía de creer que todo aquel que no está de acuerdo conmigo inmediatamente es un enemigo, Pero mira y eso me parece que es absurdo. creo que comparto algo. no discrepamos, porque yo valoro mucho el trabajo de Camilo, incluso. No, pues dijiste que en el ningún Senado. partido tiene Es ninguna que cosa. eso, de hecho, Yo lo que te ningún estoy diciendo es que el partido- Pueblo y eso sí- Democrático ha eso mantenido sí lo una reafirmo. posición. No, Digamos, el hay- liberalismo estuvo hay 8 tareas, años pero haciendo no, la oposición no. a Álvaro Uribe. O sea, Hay tareas a- personales No le del- hicimos, del no hicimos esnable, oposición a Álvaro pues Uribe. no. Mire, yo lo Sí. acompaño. O sea, Y el 8 años presidente en Santos oposición. Pero yo sí recogió acompaño nuestras la tesis tesis. de la mezquindad de los partidos. Vamos a la última acompaño pausa y completamente. volvemos, que este debate está muy interesante, de valoración de las oposiciones.